Hola, muy buen día. Gusto en saludar. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar un minutito para que se puedan conectar los compañeros, las compañeras, ya que estamos poquitito iniciando recién, un poquitito sobre la hora. Son las 10 justas, así que vamos a dar un minuto para que los compañeros, compañeras se puedan ir sumando. Buenos días, Hola, muy buen día. Juan ¿Qué Morano tal? por ¿Cómo acá. está? Buenos días, Elizabeth. Muy buenos días. Ana Chacana, presente. Hola, Ana, Elizabeth, Juan, gusto en saludarles. ¿Cómo están? ¿Dónde viven? ¿Desde dónde se están conectando? Yo, Juan Morano desde Puente Alto. Ya, en Ana de Quinta, Santiago. ¿De Elizabeth dónde? está en el estado. Ana de Quinta Normal. Ah, ya, son todos de Santiago. Sí, sí, al menos yo. Ya, Del Fuente de Padre Hurtado. de Padre Hurtado. Yo viví cerca de ahí, en la ciudad satélite. Ah, mires. Hola, Bien. buenas. Luis Carrero de Arauco, Hola, Luis Carrero, ¿qué tal? puro frío acá. Arauco. Hola, buenos días, por la capital Barahona. Hola, Pilar, bienvenida. Gusto en saludarles. Hola, por acá, Bueno, Leonardo Cerda. hola, Leonardo. Voy a pasar la asistencia al finalizar la sesión, pero genial que se vayan presentando y así Buenos vemos. días, Mario Rifo por acá, Hola, Mario. Le de estoy solo Concepción, octava saludando región. de Conce, ya no son todos de Santiago, bueno, de Arauco, el otro compañero también. Los estoy saludando, pero ojo, no, esto no es equivalente a la asistencia que voy a pasar más ratito. ¿Ya? Ok. Bueno, comencemos. Démosle ya, hay 12 participantes, 13, así que ya creo que estamos en condiciones de partir. Bien, chiquillas y chiquillos, me presento. Mi nombre es Camila Mardones y seré su docente de historia en estas clases de nivelación de estudios. Nos vamos a reunir los días jueves en la mañana, jueves 10 a.m. Y bueno, les recomiendo que tengan a mano un cuaderno, un lápiz para tomar apuntes. Está habilitada la opción de que escriban en el chat y que también puedan activar el micrófono. Esto por si me quieren hacer alguna pregunta, necesitan que les explique algo de otra manera, que les dé un ejemplo o que me detenga más tiempo en una diapositiva, lo que sea. Lo que sí les voy a pedir es que hagan buen uso del chat y buen uso del micrófono. Esto significa que tengan ojo con mantenerlo apagado para que no se haga eco o no se escuche el ruido del lugar en el que están. Y también el chat, siempre con respeto, por favor, con los compañeros, con el espacio y conmigo. Repito mi nombre, Camila Mardones, y seré su docente de historia. El día de hoy, ahí por ejemplo ya hay micrófonos encendidos. Elizabeth, ojo, porfis. Si no van a hablar, no enciendan el micrófono, por favor, para que no se haga eco y también no se vaya a escuchar algo del lugar en el que estén. Nuestra clase del día de hoy trata sobre el periodo colonial en Chile. Así que anotamos ese título en nuestro cuaderno, periodo colonial. Y vamos a comenzar entonces con historia de Chile. El objetivo es comprender los principales aspectos del periodo colonial en Chile, el aporte de los españoles que anexó el territorio al dominio de la monarquía española y su dependencia política y económica. Además, la formación de una sociedad a partir del mestizaje entre españoles e indígenas. Acá tenemos varios conceptos entonces que
tenemos que tener en consideración que son lo más importante que vamos a trabajar el día de hoy. Uno es la monarquía española. Eso hace referencia a el sistema de gobierno que existía en España en estos años que vamos a trabajar desde el siglo XVI hasta entrados del siglo XIX, que Chile, ¿cierto?, va a tener su independencia o comienza el proceso en 1810-1818, por eso digo comienzos del siglo XIX. Pero vamos a enfocarnos principalmente en los años 1600, 1700, ya que la colonia termina a comienzos de los años 1800. Y durante esa época fuimos parte política y administrativa de la monarquía española, es decir, que estábamos bajo el poder del rey de España. Esto, puesto los españoles habían conquistado este territorio y lo habían anexado como parte de su administración política y económica. Por eso no perder de vista cuando hablamos de monarquía, porque es el sistema al cual el territorio que hoy conocemos Chile, como Chile se va a adscribir de manera política, económica, y eso con las mezclas culturales también que implicó. Esto generó una dependencia, y la dependencia la entendemos como una situación de subordinación, es decir, que hay uno por sobre otro, uno que tiene más poder que otro, y en este caso era España quien tenía una superioridad política y controlaba en realidad el pasar de las colonias, en este caso de el Reino de Chile, que pertenecía al Virreinato del Perú. Y además vamos a ver la sociedad mestiza, o este proceso que se dio del mestizaje. Nos referimos principalmente a una sociedad que se va a generar a partir de la mezcla de españoles e indígenas, y esta mezcla nos va a dar eh, una base de lo que es la sociedad chilena el día de hoy. Nosotros, nosotras somos mestizos y mestizas, ¿cierto? Nadie a esta altura, o muy pocas personas en verdad, ya viven, por ejemplo, con las costumbres 100% de una comunidad indígena, como del mismo tiempo es muy difícil encontrar a alguien que tenga una ascendencia europea sin mezcla. La mayoría del pueblo chileno es una mezcla de población indígena, de población española, y ahora también vemos el impulso en la actualidad de la mezcla con población migrante, de población, por ejemplo, de Haití o de población de Venezuela, ¿cierto? Eso es una sociedad mestiza, que hay mezcla, que eh, además del tema físico y genético, hay una mezcla cultural. Todas esas cosas vamos a trabajar el día de hoy. Doy un segundito allí para que puedan tomar los apuntes de estas palabras claves, que les digo es monarquía, dependencia y mestizaje. Esas son las palabras claves del objetivo. ¿Se escucha bien, chiquillos, cierto, chiquillas? Monarquía, dependencia y Mestizaje son los mestizaje. conceptos básicos. Cuando yo les diga, así es, que son los conceptos básicos, significa que al terminar la sesión usted debiese tener claro esos conceptos, porque son las palabras fuerza, las ideas fuerzas del objetivo. Se está proyectando correctamente la diapositiva, ¿verdad? Por mi parte, sí. Ya, súper. Súper druper. Técnicos. ¿Qué creen ustedes que es el colonialismo? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez?
No, yo no. Los demás chiquillos, ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿O se Yo les hace tampoco. alguna... ¿No? ¿Y ni una Supuestamente, ideita? ¿Mm? supuestamente colonialismo viene de la palabra de supuestamente Colón, llegó con ciertas creencias, llegó con el catolicismo y a colonial territorio que no está habitado, o sea, habitado por indígenas. Estaba habitado por indígenas, ojo. Habitado por indígenas. Y él Ah, ya. llegó como colonizar el territorio. Ya, perfecto. Gracias, Daniel. Hay varias cosas que son muy acertadas de lo que tú dices. Primero, que este territorio estaba ya habitado por población indígena, ¿cierto? Entonces ahí hay un elemento importante porque a veces el concepto de colonización se asocia, por ejemplo, a cuando llega un grupo de personas a habitar en un espacio en que no hay personas, en que no hay comunidades. En este caso, Un- nosotros utilizamos la una, palabra con alguien. una consulta, señorita. Entre indígena y mapuche, es lo mismo, ¿no? El pueblo mapuche es una de las etnias indígenas, pero hay muchas más en Chile. Estaban los Selknam, que bueno, desaparecieron, fueron destruidas la cultura y la población. En el norte los Aymaras, los atacameños, hay otros canoeros, están los Alacalufe, hay un montón de comunidades y pueblos indígenas, ¿sí? El pueblo mapuche es uno de ellos. Es para Bueno, como es encerrarlo el... en un término, ¿no? Sí, o sea, decimos indígena para entender que había diferentes pueblos a lo largo de Chile, porque el pueblo mapuche estaba principalmente de Biobío hacia el sur, sobre todo en la época que ya después se asienta la colonia, y realmente del territorio que hoy conocemos como Chile había mucho más pueblos. Digo que hoy porque, por ejemplo, Arica en esta época no va a pertenecer a Chile, eso se anexa después con el territorio independiente en la Guerra del Pacífico. Ya, pero para no irme muy del tema y no saltarnos mucho el tiempo, vuelvo a lo que decía el compañero del colonialismo. En el caso de la respuesta del compañero, las cosas correctas a las que eh, llegó con su respuesta era, por ejemplo, que tiene que ver con la conquista y que luego de la conquista hay una eh, implementación de una estructura política y económica de aquellos que conquistaron. En este caso, fueron los españoles en este territorio. Otra cosa correcta que dijo ahí el compañero es que estas personas se quedan luego de conquistar, porque no es lo mismo simplemente conquistar a colonizar. Colonizar tiene que ver con hacer vida, con quedarse en el lugar, no simplemente, por ejemplo, hacer una guerra y anexar el territorio, sino que además, en el caso, por ejemplo, de la conquista española al territorio chileno, no fueron solamente los viajes de Almagro, los de Pedro de Valdivia, sino que después, ojo, alguien está rayando la pizarra, por fin, ten cuidado ahí. Tuve que dejar de proyectar y volver a proyectar porque cuando se ponen con el lapicito, se empieza a quedar ahí escrito en la diapositiva. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué puede significar o qué puede implicar el colonialismo? El sistema social y económico de un Estado, más que nada. Bien, ahí hay otras cosas importantes. Entonces aparece la palabra Estado.
En este caso, el Estado que impuso su poder fue España, ¿cierto? Y también eh, este poder va a incluir varios tipos de dominio. Se impone una forma de vida, también antes un compañero dijo algo importante, por ejemplo, el tema de traer el cristianismo, ahí vemos que hay una implementación y una imposición de un modo de vida y también de cosmovisión, ¿cierto? Religiosa. Hay una imposición también política y vamos a continuar entonces para que veamos la definición, si gustan tomar apuntes de las palabras que están subrayadas como conceptos claves. El colonialismo entonces es el sistema social y económico por el cual un Estado, ahí está en la palabra clave, el Estado, en este caso España, extranjero, porque es de fuera del territorio, domina y explota a una colonia. Entonces aquí atender a este concepto que la colonia es el lugar que es conquistado, ¿vale? El conquistador, en este caso España, se denomina metrópoli. Repito entonces, la colonia es el lugar que es conquistado, mientras que el conquistador, quien impone su poder, se va a denominar metrópoli. Es decir, vamos a ver que el colonialismo es la dominación política y económica de un territorio o de una nación por el gobierno de un Estado extranjero. Por eso hablábamos de una relación de dependencia, porque cuando hay dependencia hay dominación. No es una relación que sea de igual a igual. No es que el pueblo mapuche o los indígenas del territorio americano, en este caso Chile, hayan tenido los mismos poderes que, o la misma participación política que los españoles. Tampoco es que el dinero haya estado distribuido en partes iguales. No, hay una dominación, hubo una imposición, además, en gran parte del territorio, a la fuerza de un modo de vivir. ¿Esto para qué? ¿Cuál sería el objetivo? Principalmente vamos a encontrar motivos económicos. Los españoles van a estar en búsqueda de materias primas y también de metales preciosos. En esta época, a comienzos del siglo XVII, finales también del siglo XVI, estamos hablando de los 1600, los años 1700, imperaba, es decir, prevalecía una idea económica basada en la acumulación de metales preciosos, el denominado mercantilismo. Por eso España estaba principalmente enfocado en encontrar lugares en donde poder explotar oro y plata. Además de eso está esta otra idea de la evangelización, que era llevar la palabra de Dios, del Dios cristiano, a estos pueblos que eran considerados como incivilizados, ¿cierto? Porque finalmente igual hay una creencia, que no es real, pero era una creencia de superioridad, de que era el modo correcto de vivir, ¿cierto? Entonces se busca imponer esta forma de vida bajo la evangelización, pero ¿ustedes creen que hubiesen estado tan interesados en llevar la palabra de Dios
si es que no hubiese habido dinero de por medio, difícil, porque los reinos, las monarquías, los imperios, en general lo que buscan también es poder anexar territorios que les vayan a enriquecer, ¿cierto? Tanto España como su contraparte en esta época, Portugal, que por ejemplo conquistó Brasil, estaban muy, muy enfocados en poder enriquecerse. De hecho, estaban muy interesados, ¿cierto?, en conseguir el oro de Perú, los lavaderos de oro de México. En Chile, los primeros viajes, por ejemplo, Diego de Almagro, eh, dijo, no vayan a Chile porque hay indios belicosos, que cuesta mucho avanzar en el territorio, que es peligroso y que no había oro, se iban a ir para allá. Pero de todos modos, luego Pedro de Valdivia hizo la exploración porque también había una necesidad de fama y de fortuna de los propios conquistadores. Muchos de ellos no tenían un muy buen pasar en España y veían en América la posibilidad de hacer fortuna. Acá, ¿se entiende el concepto? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, todo claro, señorita. Sí, como para continuar. Bien. Recuerde que cualquier cosa me van preguntando, ¿ya? Vamos a ver en esta época que hubo guerras entre indígenas y españoles. Como les decía, la comunidad indígena en territorio chileno es bastante más amplia que solamente el pueblo mapuche. Pero nos detenemos aquí por un asunto de tiempo, porque no podemos revisarlos todos, en este asunto que se relaciona con la frontera que va a existir en el río Biobío. Se estableció una frontera entre el pueblo mapuche y los españoles, que ellos querían seguir avanzando hacia el sur, ¿sí? Estamos hablando de que durante parte de los años 1500, que eso es siglo XVI, hubo un avance hacia el sur y a finales de 1598, si quieren anotar ese número, 1598, fue la batalla de Curalaba, una batalla en la cual el pueblo mapuche tuvo una gran victoria sobre los españoles. Entonces los españoles decidieron que no era conveniente continuar avanzando hacia el sur, porque realmente ya estaban quedando en una inferioridad bélica. Esa fue una derrota muy grande que vivieron los españoles. Entonces se decide establecer esa frontera y ese hecho es el que marca el fin de la conquista y el comienzo de la colonia. O sea que ya no pensamos que simplemente seguimos avanzando para conquistar más, sino que ya nos establecemos. 1598. Es decir, ya a comienzos de los 1600 hablamos de la colonia propiamente tal. Por eso tenemos aquí este hito tan importante, la frontera que se establece en 1598 y por eso hablamos del comienzo de la época colonial, ya hacia inicios de los años 1600, es decir, inicio del siglo XVII. Vamos a ver cómo es la estructura social durante la colonia. Hablamos, ¿cierto?, que este periodo va a estar caracterizado por la dominación de los españoles sobre
la comunidad indígena y de la mezcla que se va a generar por la interacción de ambos grupos humanos. Acá vamos a ver entonces las características de esta sociedad. La sociedad colonial estaba organizada en una jerarquía. Jerarquía es que hay algunos que están más arriba, que tienen más poder, y otros que tienen menos poder. Eso establece una jerarquía, un orden desde arriba hacia abajo, ascendente o descendente. ¿Cómo se organizaba esa jerarquía? Principalmente por el origen étnico y el lugar de nacimiento. Vamos a ver que esta era una sociedad que privilegiaba el color de piel, por ejemplo. Por eso hay quienes lo han llamado una sociedad pigmentocrática, porque el pigmento, el color, determinaba de manera importante el poder que tú ibas a tener. Pero también era una sociedad estamental. Si gustan escribir esa palabra, es importante. Estamento genera una sociedad estamental, que son los grupos sociales cerrados. En la actualidad sabemos que existen las clases sociales, ¿verdad? ¿Y qué determina una clase? El ingreso, el dinero. Uno puede subir o bajar de una clase dependiendo de el ingreso. En cambio del estamento no se puede ni subir ni bajar, porque tiene que ver con el nacimiento. Donde tú naciste, allí te quedaste. Esto basado en una teoría llamada teoría del origen divino, la cual postulaba que Dios había organizado la sociedad como estaba, que Dios era quien establecía quiénes estaban arriba y quiénes estaban abajo. Esto obviamente muy conveniente para los españoles, ¿cierto? Esto era una idea impuesta por quienes dominaban. Esto entonces iba a determinar quién tenía más derechos, quiénes tenían más poder. Vemos que arriba en la pirámide están los españoles peninsulares. ¿Qué significa peninsulares? Que habían nacido en la península, en España. Por eso leemos que quienes eran nacidos en España tenían mayor poder y privilegios. Y si ven, solamente podemos apreciar a un hombre, porque en esta época las mujeres no teníamos ningún derecho político, ningún poder cívico. Por eso, aunque fuésemos españolas, hubiésemos nacido en España, no había posibilidad alguna de participación política para las mujeres. Era solamente para los españoles. Si se dan cuenta, era una sociedad creada por y para españoles. Luego tenemos a los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Repito entonces, los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Esa es la diferencia con los españoles peninsulares. En el caso de los criollos, tanto su madre como su padre eran españoles, pero ellos ya eran americanos, ya habían nacido en este territorio. Entonces tenían algo de riqueza por la herencia familiar, tenían algo de poder, podían participar en los cabildos, que eran juntas vecinales que ya vamos a revisar, podían participar en uno que otro cargo político como asesor, pero no podían llegar a tener el mismo poder que los españoles. De hecho, van a ser los criollos quienes son elementos súper importantes para el proceso de independencia, porque ellos van a acusar injusticia, van a decir es muy injusto que nosotros,
que nacimos en España no tengamos ningún tipo, o sea, perdón, que somos hijos de padre y madre española, pero que nacimos en América, no tengamos ningún tipo de poder. Entonces, repito, los españoles peninsulares nacieron en España y eran quienes tenían el poder y el privilegio, y los criollos eran los hijos de los españoles que nacieron en América, pero no tenían poder político tanto como los españoles. Algo tenían de riqueza por ser hijos de españoles, pero los criollos nacieron en América. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, 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 positivo. ¿Sí? Ya. ¿A todos les quedó claro? Sí, Sí, sí. sí, por acá. Luego vemos a la población mestiza, que son los hijos ya de una mezcla entre españoles e indígenas, también de población africana, y las castas que van a tener menos, eh, bastante menos poder político, tenían mucho menos derechos, se dedicaban al trabajo principalmente como campesinos o también como comerciantes, muchos de ellos. Los mestizos eran un poco mejor considerados que los indígenas, porque como ya les expliqué, el color de piel y el origen de los padres también influía mucho en esta sociedad. Entonces, el mestizo, al tener ya sea la madre o el padre español, era mejor considerado que el indígena, que el indígena era, eh, digamos, esclavizado bajo una forma que era muy camuflada. ¿Por qué digo forma camuflada de esclavitud? Porque existía un sistema que se llamaba encomienda. Y la encomienda era que el indígena trabajaba para el español y en teoría el español debía cuidarlo, alimentarlo, darle ropa, a cambio también de que el indígena trabajase para él. Ahí es que se da la evangelización, esto que yo les decía de enseñar la palabra de Dios. Los españoles, en teoría, en este sistema, anoten la palabra encomienda, ahí en teoría cuidaba al indígena y le, lo evangelizaba, pero se imaginarán ustedes que si nadie vigilaba esto, al final se transformó en una esclavitud camuflada. ¿Por qué no podían decir directamente que era una esclavitud? Porque, como en teoría venían a expandir la palabra de Dios, no se puede esclavizar a los súbditos. Entonces, también era una forma como de que pagasen el tributo a la corona, pero era muy, muy parecido a la esclavitud en realidad. La población indígena fue muy, muy maltratada durante el periodo colonial. Y vamos a ver, por último, a la población de esclavos, de personas esclavizadas provenientes de África. Puesto que legalmente no podían esclavizar a la población mapuche o a la población indígena en general, se vieron en cierta necesidad, una necesidad, cierto, muy clasista, muy explotadora, de traer personas desde África para trabajo, o sea, para esclavitud, en realidad, ¿cierto? No es un trabajo como lo entendemos, sino que es una explotación. Eran considerados propiedad de otros. Obviamente, hoy vemos que eso no es posible, ¿cierto? Con nuestra perspectiva de derechos humanos en la actualidad, sabemos que nadie puede ser dueño de otra persona.
Sabemos que nadie tiene más derechos que otro y que no existen personas que sean objetos para ser propiedades ni ser esclavizados. Pero en esta época, como yo les decía anteriormente, los españoles en realidad idearon una sociedad pensada de ellos para ellos, así que muy ventajosamente creían incluso que los indígenas no tenían alma. Imagínense ese nivel. El mestizaje es la mezcla de los diferentes grupos étnicos, el español más el indígena va a nombrarse el hijo mestizo. En general, era el hombre español y la mujer indígena. Pocos casos hubo de mujer española y hombre indígena. ¿Por qué se preguntará usted? Básicamente porque eran más hombres los que venían desde España, más que mujeres, y también porque hubo muchas prácticas extramatrimoniales, algunas basadas incluso en el abuso durante la época de guerra, ¿cierto? Como el secuestro de mujeres indígenas, las violaciones, también en esto que les decía yo de la encomienda. Muchas mujeres indígenas trabajaban en las casas de los españoles y esto dio paso al nacimiento de lo que conocemos como los hijos ilegítimos o los hijos guachos. No sé si ustedes han escuchado ese concepto, que también es muy de épocas antiguas, anteriores, de el hijo que no era reconocido, no se sabía quién era el padre y la madre era indígena. Obviamente no salía de la nada, era muchas veces proveniente de una relación, muchas veces que no era consentida entre una mujer indígena y un español. La mezcla de español más africano, mulato. La mezcla de indígena más africano era conocido como sambo. Y la mezcla de mestizo más mestiza era denominado chol. Esto igual en una época inicial, ¿cierto? Porque finalmente, si hoy día hablamos de una población mestiza, ¿alguien podría saber cuántas generaciones ya viene de mezcla? Sería un poquito difícil, ¿verdad? Porque ya ha pasado mucha agua abajo el puente. Pero esta era, digamos, la denominación que se hacía en esta época de estas mezclas y de este mestizaje. ¿Se entiende? ¿Queda claro la estructura social? Por mi parte, sí, profesora. ¿Alguien tiene dudas? Pregunten nomás con confianza. Ya, seguimos entonces. A nivel político, esto lo podemos resumir, como yo les decía, en la monarquía, ¿cierto? Que ya se las expliqué. Desde España, el máximo soberano de las provincias y del Reino de América era el rey. Bajo su mando había dos formas administrativas, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Entonces, vemos que el rey era el principal poder político, seguido por el Consejo de Indias, que era un organismo que se encargaba de asesorar al rey en el nombramiento de funciones destinadas a América y en la creación de leyes. O sea, era un organismo asesor, aconsejaba al rey en cómo debía establecer las leyes para América. También vigilaba la aplicación del derecho de patronato, que quiere decir los derechos de la Iglesia Católica para el área religiosa. Y por otro lado, teníamos la Casa de Contratación, que se encargaba de supervisar el monopolio comercial. Para quien se pregunte qué es el monopolio comercial,
hace referencia a que Chile no podía comerciar con otros países, es decir, que España tenía el control absoluto sobre la economía de este territorio. Eso es el monopolio, que no hay libertad comercial. Repito, el monopolio es que no existe la libertad comercial, por eso se dio una exclusividad. Con exclusividad quiero decir que tenían totalmente prohibido negociar con otros países. Estábamos obligados a depender económicamente también de España. Vigilaba también la casa de contratación la llegada de los colonos a este territorio, al territorio americano. Entonces, estas son las dos instituciones que asesoraban al rey en la administración del territorio americano. Esto desde Europa, desde España. Y en América, ¿cómo se distribuía este poder? En América, el máximo representante del rey de España era el virrey, porque obviamente, bueno, quizás no es tan obvio, pero si pensamos en las condiciones de viaje de hoy, no es tan obvio, pero en esta época, que era tan difícil poder viajar, el rey no estaba interesado en absoluto en arriesgarse y lo que le interesaba era poder tener la riqueza de los territorios, pero eran otros quienes venían a conquistar. Entonces había alguien que representaba al rey en América y ese era el virrey. El rey no viajaba. Estos viajes hacia acá, estamos hablando de viajes de años, que muchas veces las personas morían en el camino, grandes enfermedades, entonces el rey ni conocía el territorio. Enviaba a alguien en su nombre, que era el virrey. Y este virrey tenía el poder judicial, es decir, como el poder de implementar la justicia, como hoy lo hace un juez, y también llevaba el poder administrativo, es decir, organizaba las colonias. Bajo su mandato estaba el gobernador y el capitán general. Los gobernadores eran autoridades que gobernaban cada provincia o territorio y el capitán general es un jefe militar que tenía el control de las fuerzas armadas. Sobre estos puntos, ¿tenemos dudas? ¿Consultas? ¿Algo que necesiten aclarar? En este caso, Pedro Valdivia estaría ocupando el puesto de como capitán general, algo así. O sea, Pedro de Valdivia, que de hecho es de los primeros exploradores en Chile. Pedro de Valdivia, de hecho, fundó la ciudad de Santiago, y esto lo explicito porque pese a que Almagro había dicho que no viniesen hacia acá, Pedro de Valdivia igual insistió y ocupó el cargo de gobernador. Pedro de Gobernador. Valdivia. Sí, fue gobernador. Igual cuando llegó Pedro de Valdivia, todavía no estaban establecidas las colonias, él estuvo más que nada en la parte de conquista, en el primer periodo, porque él era fue gobernador, pero también hizo muchas campañas militares. Después ya los gobernadores comenzaron a ceder también más poder a a otros cargos, pero él, cuando llegó, es la época de conquista y luego se establece y empieza a fundar ciudades. Fue gobernador Pedro de Valdivia. Tenemos también, perdón, ¿iba a decir algo? No, nada, me quedó claro, profesor. Ya, gracias. Tenemos también la Real Audiencia, que es el máximo tribunal de
justicia en territorio chileno, integrado por 4 jueces u oidores. Tenemos entonces esta figura de 4 personas que escuchaban los problemas o el caso y actuaba como un órgano asesor del gobernador. Estos 4 oidores le ayudaban a tomar decisiones en el aspecto judicial, es decir, en el aspecto de lo que hoy día conocemos, por ejemplo, como los juzgados, los jueces, las cortes, pero en esta época era la Real Audiencia. Estaba integrada por 4 jueces u oidores que escuchaban los problemas y que asesoraban al gobernador. Conocían y resolvían recursos de apelación, temas políticos, temas judiciales, quiero decir. Velaba por el cumplimiento también de las leyes, o sea, ponían especial atención a si alguien no estaba cumpliendo las leyes, y asesoraba al gobernador en asuntos legales. Tenemos el cabildo también, que yo se los anticipé, ¿cierto? Les dije que íbamos a hablar un poquitito del cabildo, porque era de las pocas instituciones en las que podía participar los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, de las poquitas instituciones que los criollos podían participar. Era un organismo que representaba y defendía los intereses de los vecinos. Estos intereses tenían que ver muchas veces con el aseo, con el orden de las calles. Por eso sus principales funciones eran administrar los asuntos locales de la ciudad, organizar obras públicas y servicios, velar por el orden y el bienestar de la comunidad, representar a los vecinos ante las autoridades. No sé si recuerdan que cuando fue el periodo de el estallido social o la revuelta, ¿se acuerdan el estallido? Se hicieron cabildos. Esa es una herencia de esta época, porque eran las reuniones que se hacían entre los vecinos para poder hablar asuntos que tenían que ver con la comunidad. Era una especie de asamblea. En el ámbito económico, esto yo ya se los adelanté, ya se los expliqué cuando presenté el tema de la pirámide social. La encomienda consistía en que a un encomendero, a un español, se le asignaba un grupo de indígenas, se le entregaba como si fuese casi parte de un premio por conquistar, y estos indígenas trabajaban para él, defendían el territorio, y a cambio el encomendero, en teoría, les debía dar protección. Y yo les decía en teoría porque imaginamos que lo más probable es que al no ser, o sea, no lo más probable, de hecho así fue, al no ser esto supervisado, al no existir leyes que cuidaran realmente la integridad de los indígenas, se transformó en una esclavitud encubierta, ¿sí? Esta protección se basaba principalmente en que el encomendero debía proteger a los indígenas, enseñarles la religión católica, lo que era parte de lo que llamamos la evangelización, y el objetivo era asegurar el trabajo indígena y la defensa del territorio. Realmente lo que estaba aquí era una necesidad de explotar laboralmente a los indígenas y no era posible hacerlo bajo la figura de la esclavitud. ¿Se entiende la encomienda? Sí, profesor. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de que continuemos?
¿No? ¿Está claro? Sí, está clarito por acá. Listo. La economía colonial se basó en la explotación de los recursos naturales a base del trabajo indígena y también de la población africana que fue esclavizada. Todo estaba orientado a beneficiar a España. La riqueza no era distribuida entre la población indígena ni entre la población africana. Todo estaba destinado a enriquecer a la colonia. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas? La agricultura. Se cultivaban productos como el trigo, la caña de azúcar, vid, olivo y frutas. Eso nos referimos con el trabajo agrícola. También había minería, principalmente lo que ellos buscaban eran los metales preciosos, como el oro, la plata y el cobre. A diferencia de Perú y de México, en Chile no se encontraron tantos lavaderos de oro ni de plata y los pocos que hubo fueron vaciados muy rápidamente. Por eso nos destacamos el trabajo agrícola y ganadero también. Cuando hablamos de ganadería nos referimos a la cría de vacuno, ovino y caballar. Y el comercio era, yo ya les dije esta palabra y les recomiendo que la anoten, el monopolio comercial. En otros años en la prueba se ha preguntado por el tema del monopolio, así que les recomiendo que lo anoten, que lo tengan claro. El monopolio comercial es esta exclusividad comercial en que no podíamos intercambiar ningún tipo de recurso con nadie más que no fuese España. Esto tuvo efectos en la población, como la explotación y el maltrato de población indígena y de población esclava. Generó también el enriquecimiento de unos pocos y la pobreza para la mayoría. También generó la dependencia económica de la corona española. ¿Se entiende lo que es la ganadería, la agricultura, la minería? Sí, señorita. Sí, Sí, profesor. Sí, sí, sí. ya, genial. Eh, Me falta pasar la asistencia y nos queda, déjenme verla ahorita, nos quedan 5 minutos. Por lo cual, si gustan, mientras paso la asistencia, les puedo dejar proyectado aquí el ámbito político para que anoten estos conceptos del Consejo de India en la casa de contratación y luego cambio la diapositiva mientras paso la asistencia, ¿les parece? Quizás esos conceptos son más difíciles de recordar que los últimos que vimos, así que la dejo ahí proyectada un ratito mientras paso la asistencia. Benedicto Aedo, ¿estará? Buenos días, acá presente. Hola, buen día. Juan Mario Barahona, ¿se encontrará? Sí, presente, señorita. Gracias, Juan Mario. Anita Barahona, ¿se encuentra? Anita del Pilar Barahona, ¿estará por ahí? Sí, presente señorita por acá. Gracias, Anita. Sebastián Barrios. Sebastián Barrios. ¿No está Sebastián? Luis Carrero. Presente, señorita. Gracias, Luis. Gustavo Cerda. Presente, señorita. Gracias, Gustavo. Ana Chacana. Presente, señorita. Súper, Ana. Rubén Corbalán.
Rubén Corbalán, Alago parece. Elizabeth Fuentes, Presente, señorita. ¿Ah? Elizabeth Fuentes, Presente, señorita. gracias Elizabeth. Señorita, también Robert Corbalán está. ¿Estaba Corbalán? Sí, lo que pasa es que estaba con el teléfono apagado. Ya, ahí lo puse, gracias. Héctor Guajardo, Yo, señorita, buenos días. buenos días, muchas gracias. Miguel, Señorita, buen día, aquí Sebastián Barrio, que tenía el micrófono apagado. Sebastián, ¿cuánto disculpe? Barrios. Barrios. Sí, ahora me di cuenta. Gracias. Miguel Lefiche, Acá presente. gracias. Alexis Letelier, Alex Ledelier. Presente. gracias. Alex. Daniel Miranda, Presente, profesora, por acá. gracias. Alejandro Reyes, Alejandro Reyes estará. No. Mario Rifo, Presente, señorita. Por acá. gracias Mario. Elizabeth Rodríguez, Elizabeth Rodríguez, no está. Y Catherine Torres, parece que tampoco. Bien, chiquillos, quedan 2 minutitos. Voy a poner la diapositiva acá del virrey, los gobernadores y capitanes, si lo quieren apuntar, quienes no hayan alcanzado en este último minutito. Les Sí, señorita, creo que la señorita Elizabeth quiere hablar. Sí, Elizabeth, Rodríguez está presente. Elizabeth Rodríguez presente. ya, intenten, chiquillos, estar atentos al paso de la lista, porfis, ¿ya? Ahí la puse. ¿Pero me escuchó Elizabeth Rodríguez? Sí, presente. La acabo de poner, está presente. Gracias. Estamos todos presentes, excepto Mauricio Reyes y Catherine Torres. Bueno, les agradecía por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves en este último minutito. Quien no haya alcanzado ahí a escribir lo del virrey, los gobernadores, el capitán general, puede hacerlo. Y último minutito a ver si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, una acotación, acá Barrios le habla, si me escucha. Ya. Usted está hablando recién del asunto o la diferencia económica de los patrones, los que tienen esclavos. ¿Era también los conocidos como los terratenientes o estoy mal? Los terratenientes eran los dueños de las haciendas y eso en general eran población criolla que ya al finalizar la colonia comienzan a enriquecerse cada vez más y de hecho ellos van a impulsar la independencia porque les va a interesar poder tener independencia económica también. Así que no está mal, está en lo correcto. Los terratenientes eh, son quienes tienen estas grandes haciendas y muchas veces eran criollos. En la primera parte, eso sí, de la colonia, quienes tienen Ah, más el poder son los españoles. yo por eso preguntaba por la diferencia y por el alcance. O sea, Sí, eso fue, digamos, por el siglo o por la colonia. O sea, después de en este caso, para entender la idea. o Más o sea, es que menos diferencia de tiempo, su diferencia de después de tiempo me qué, refiero. o sea, está correcta la idea, pero lo último ahí me confundí. ¿Después de qué dijo?
No, me refiero después, porque usted está explicando esto cuando fue a principios de Colonia, cuando se estaba formando, digamos, Diego Almagro, llegó a la conquista de Santiago, todo el tema. O sea, los terratenientes están dentro del mismo tiempo, pero ya ha Hola. pasado su tiempo, Sí. su siglo, digamos, su tiempo, digamos, Ya, una cosa así. aquí hago una leve corrección porque ya debe comenzar la otra clase, pero pequeña corrección. Almagro llega por el norte, pero quien funda Santiago es Pedro de Valdivia, ya para que no nos confundamos. El comienzo de la Ya. colonia es en 1598 y los primeros años de colonias es al comienzo del siglo XVII, es decir, los años 1600. Y ahí el mayor Sí. poder lo tenían los españoles. Y finalizando la colonia, ya empezando el siglo XIX, cuando estamos Ujú. hablando de los años 1800, comienza la independencia, adquieren más poder los criollos y están estas famosas haciendas también, que bien ustedes decían, tiene que ver con el trabajo de la tierra. Ya chiquillos, hasta acá llegamos Ah, para que no... Señorita, señorita, buenos días. Buenos días. Alejandro Reyes estaba presente por acá. Buenos días, buen día. Buenos días, chiquillos. La clase ya terminó. Por favor, cuando pase asistencia, estén atentos, no lleguen solo a la lista, ¿ya? No, sí, estaba Estén- atento, pero dije, usted me nombró como Mauricio Reyes y yo soy Alejandro Reyes. Ah, ya. Lo Ale- dijo. Sí. No, sí, Alejandro Mauricio Reyes está presente. Presente, ¿No sí, es, por acá estoy. no es su nombre, Alejandro Mauricio Reyes? Sí, Alejandro Mauricio Reyes Cofré, de acá de Talca. Gracias. Listo, gracias. Que estén muy bien, Ah, chiquillos, para no quitarle tiempo gracias a usted. a la próxima clase. Quedamos hasta acá. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. ya, nos vemos. Hasta Ok, luego. Bien. Profesora. Chao, chao.